una vez más Claudio Saucedo desde Argentina. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra serie de videos sobre el libro de Apocalipsis enseñado por el pastor John MacArthur. Aquí vemos esta guía de cómo MacArthur enseña el libro de Apocalipsis. Fíjese, y con respecto a esta imagen que ve aquí en pantalla, alguien me comentó en un video, creo que fue un video anterior sobre esta serie de videos que vengo compartiendo con ustedes del pastor MacArthur, me pidió esta imagen, esta guía que ve aquí en pantalla del libro de Apocalipsis. Así que voy a estar dejando esta imagen, lo voy a exportar y lo voy a colocar en mi blog personal. Así que voy a estar dejando debajo de este video para que usted visite ese enlace en mi blog personal claudiogSaucedo.com. Allí va a encontrar para que usted pueda descargar, si quiere, esta imagen que ve aquí, que es muy sencilla, es muy básica, y la idea es que se entienda, que sea fácil de entender. Aquí por ejemplo puede ver que dice la iglesia en la tierra desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. La iglesia en el cielo, capítulo 4, capítulo 5, en adelante la iglesia está en el cielo. La tribulación de 7 años, como lo conocemos, comienza desde el capítulo 6 al capítulo 18, incluso hasta el capítulo 19, porque Jesús en el capítulo 19, como vemos aquí, regresa como juez a poner fin a ese tiempo de tribulación de 7 años. Viene a poner fin a ese reino donde en ese tiempo de reino del anticristo, en la tribulación de 7 años, también va a ser juzgado el propio anticristo que gobernó en ese tiempo de tribulación de 7 años. Así que en el capítulo 20 vemos el reino milenial, capítulo 21, capítulo 22, cielos nuevos y tierra nueva. Así que para aquellos que quieran tener esta imagen, esta guía, puede visitar el enlace debajo de este video en mi blog personal. Vamos a continuar ahora con lo que compartí anteriormente, que tiene que ver con los 24 ancianos en Apocalipsis 4, que nosotros entendemos y MacArthur enseña que 24 ancianos que representa a la iglesia de Cristo. Ahora quiero que preste atención que vamos a escuchar a MacArthur enfatizando esto de por qué 24, por qué ese 24. Así que comencemos. Why 24? What is the meaning of that? Well, there are 24 patriarchs listed in the promised seed given in Genesis from Adam to Phares. There were 24 divisions of singers in the temple. There were 24 elders appointed by David to represent the Levitical priesthood. 24 seems to be a number that sums up a representative group. Esto es interesante lo que dice aquí MacArthur. El número 24 parece ser un número que resume a un grupo representativo. Y aquí voy a dejar aquí un pequeño comentario aquí en pantalla para que usted vea qué significa esto de esta palabra que quizás algunos no sepan o no recuerden. Cuando dice aquí MacArthur desde Adán hasta Phares. Aquí ve en pantalla un pequeño comentario para que usted tenga un poquito de contexto bíblico a qué se refiere esto de Phares. Entonces, pero aquí lo interesante es esto que dice aquí MacArthur. El número 24, obviamente, que es lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 4, verso 4, y alrededor del trono, atención con esta palabra trono, había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Presta atención a esta palabra trono, que vemos que dice trono, tronos, 24 tronos, porque esa palabra tronos nosotros lo vemos en los capítulos anteriores. En el capítulo 3 de Apocalipsis, por ejemplo, vamos a ver ahora aquí, fíjese en el capítulo 3, que dice, recuerde esta guía,
Vamos a ver aquí, yo lo enfaticé por aquí, tronos. Fíjese, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y esto también es importante, la corona. Esta palabra corona de vida. Recuerde que la iglesia de Cristo está en la tierra desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 3. Y aquí vemos a Jesús hablándole, ministrando a la iglesia, aconsejándole, exhortándole, reprendiéndole que, atención, le habla a la iglesia, esas cartas a la iglesia que vemos desde el capítulo 2 de Apocalipsis. Así que fíjese aquí que vemos una palabra interesante, la corona de vida, algo celestial. Entonces, vemos aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis, hablándole Jesús a la iglesia, le dice al que venciere, atención porque esto le está diciendo a la iglesia Laodicea, interesante esto, y a la iglesia de Sardis le dice en el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, trono. Esas son palabras que nosotros vemos cuando Apocalipsis 4 habla de estos 24 ancianos. Entonces, ya vimos que MacArthur en el video anterior, y estoy dejando una lista de reproducción para que usted vaya y pueda ver todos los videos que yo tengo compartiendo esto que enseña MacArthur. En este caso, Apocalipsis 4. Estos 24, esta palabra, este número 24 parece ser un número que resume a un grupo representativo. Ya sabemos que es la iglesia. Y aquí le estoy compartiendo que hay que volver al capítulo 2, capítulo 3 para tener un contexto dentro del mismo libro de Apocalipsis para entender que claramente estos 24 ancianos de Apocalipsis 4:4 claramente se refiere a personas, se refiere a la iglesia, a los redimidos en Cristo Jesús. Fíjese que aquí dice tronos, vestidos de ropas blancas, atención. Entonces, vamos a ver otro clip para comprender más esto que está enseñando MacArthur. Could they represent Israel? Could the 24 elders be Israel? No. Why? Because Israel hasn't been converted yet. Israel has not been redeemed. That happens later in the book of Revelation. The 144,000 haven't been chosen. They haven't gone out to preach. The 2 witnesses haven't done their testimony, as in chapter 11. The salvation of Israel has not occurred. They aren't redeemed. They aren't glorified. They aren't crowned, and they aren't reigning. MacArthur está dejando claro aquí con esto que escuchamos que nos da a entender claramente bíblicamente que nosotros, capítulo 1 al capítulo 3, vemos el tiempo de la iglesia de Cristo en esta tierra. Nosotros hoy, como la iglesia de Cristo, todavía estamos en este mundo, en la era presente de la iglesia. Israel todavía, hoy por hoy, rechaza al Señor Jesús, y de esto tengo muchos videos de MacArthur también enseñando y hablando sobre esto. Entonces MacArthur aquí deja claro que estos 24 ancianos no es Israel, tampoco es Israel, no son ángeles como vimos en el video anterior, y tampoco es Israel. Por eso MacArthur dice aquí, ¿podrían representar a Israel? ¿Podrían los 24 ancianos ser Israel? No. ¿Por qué? Porque, dice MacArthur, que Israel no ha sido convertido aún. En este tiempo, en el tiempo que estamos ahora, Israel claramente todavía rechaza a Jesús. Entonces, la conversión de Israel va a suceder en el tiempo de tribulación de 7 años. Vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, a los 144.000, es en ese tiempo que Dios va a obrar en los judíos, en Israel, para que sean salvos en Cristo Jesús. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Siempre recuerde esta guía. Nosotros, como la iglesia de Cristo,
estamos en la tierra desde el capítulo 1 al capítulo 3, capítulo 4 la iglesia ya está en el cielo y lo vemos en estos 24 ancianos. Capítulo 4, verso 4 de Apocalipsis. Apocalipsis 6 en adelante comienza el tiempo de la angustia de Jacob, donde el centro es Israel, que obviamente involucra a todo el mundo. Pero el punto es entender lo que dice aquí MacArthur claramente, porque Israel no ha sido convertido aún, dice MacArthur. Hasn't been converted yet. Israel has not been redeemed. Ahí está. Israel no ha sido redimido. Eso ocurre más adelante en el libro de Apocalipsis. That happens later in the book of Revelation. The 144. Ahí está. Los 144.000 todavía no han sido elegidos. Nosotros, hoy por hoy, como la Iglesia de Cristo, en este tiempo, claramente no vemos a estos 144.000. No, eso va a ocurrir una vez que la Iglesia de Cristo sea arrebatada, capítulo 4 de Apocalipsis, cuando en el capítulo 6 en adelante comienza el tiempo de tribulación de 7 años. Es en ese tiempo que vemos a los 144.000, capítulo 7 de Apocalipsis. Tengo una lista de reproducción del capítulo 7 de Apocalipsis con el pastor John MacArthur. Entonces, dice aquí MacArthur que todavía no han sido elegidos. Esos 144.000 no han salido a predicar, porque ese va a ser el trabajo de los 144.000 en el capítulo 7. Ahí está, tampoco los 2 testigos no han dado su testimonio como en el capítulo 11 de Apocalipsis. Tampoco todavía no estamos en el tiempo de los 2 testigos. Eso va a ocurrir una vez que ocurra el arrebatamiento de la iglesia que vemos en Apocalipsis 4. La iglesia está en el cielo. Por tanto, la iglesia ya no estará en este mundo y ahí es donde va a comenzar el tiempo de tribulación de 7 años. Salvation of Israel has not occurred. They aren't redeemed, they aren't glorified, they aren't crowned, and they aren't reigning. No están coronados y no están reinando, claramente. Vamos a ver otro clip para ver cómo continúa MacArthur para comprender aún más esto. Ya sabemos entonces que los 24 ancianos de Apocalipsis 4:4 no son ángeles, no es Israel y claramente es la iglesia de Cristo. The only ones who will be saved at that time are the redeemed from the church who were gathered into heavenly glory. That's the 24 elders. And John sees them there, and it makes sense because they don't appear any longer in the book of Revelation. The church. That's what happens to believers, right? When we're taken to heaven, we go to the marriage supper of the Lamb and we receive crowns. Aquí está nuevamente MacArthur dejando claro que estos 24 ancianos representan a la iglesia de Cristo. Dice MacArthur aquí claramente que los únicos que son salvos en ese momento son los redimidos de la iglesia que fueron llevados a la gloria celestial, claramente. Y dice también MacArthur que esos son, aquí está, esos son los 24 ancianos. También dice MacArthur que la iglesia no vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis. Vemos a la iglesia en la tierra, aquí está. Desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis vemos a la iglesia en la tierra. Capítulo 4 en adelante no volvemos a ver a la iglesia. Recién al final vemos otra vez que la palabra habla de la iglesia, pero ya es cuando termine ese tiempo de tribulación de 7 años, cuando ya estemos reinando con Cristo en el reino milenial y también en los cielos nuevos y tierra nueva. En este tiempo de tribulación, desde el capítulo 6 incluso hasta el 19, la iglesia no aparece en el libro de Apocalipsis. No,
claramente. Lo vemos solamente desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. En el capítulo 4 la iglesia está en el cielo. Eso es lo que les pasa a los creyentes cuando somos llevados al cielo. That's what happens to believers, right? When we're taken to heaven, we go to the... Vamos a la cena de las bodas del Cordero y recibimos coronas. Y de eso vemos, de eso habla aquí, Apocalipsis 4. 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Está claro la palabra de Dios que se refiere a la iglesia. marriage supper of the Lamb, and we receive crowns. Vamos a ver otro clip para ir avanzando, porque si no se va el tiempo. Apostle Paul talked about the crown of life, the crown of glory. And we sing a song of redemption. They represent the church. They have found their place in the Father's house. They are the overcomers. They have received their crowns living in that place that He has prepared for them. They watch the mighty accession of those who are coming out of the Great Tribulation being converted during that tribulation and seeing them enter into heaven, as chapter 7 points out. Vemos que el apóstol Pablo en sus epístolas, en varias escrituras de las epístolas de Pablo, Pablo habla también de corona, que es lo que vemos en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, estas coronas a los 24 ancianos. También vemos esa corona ya que al que venciere, como vimos en el capítulo 3, al que venciere, Jesús hablándole a la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo ahora? Que nosotros todavía estamos en este mundo, antes que seamos arrebatados al cielo. Jesús nos dice, al que venciere le daré esto o lo otro. A los que verdaderamente son salvos en Cristo. Entonces dice MacArthur, la corona de gloria. Y cantamos una canción de redención. Eso vemos en el capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis. Han encontrado su lugar en la casa del Padre. Jesús hizo esa promesa. Juan 14:3 que dice, y si me fuere, Jesús dice, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, el arrebatamiento, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y fíjese este dato bíblico. La iglesia en el cielo va a observar la poderosa ascensión, atención aquí, The mighty accession of those who are... de aquellos, la iglesia va a ver desde el cielo a aquellos que van a ser salvos durante el tiempo de la tribulación de 7 años. Por eso dice aquí MacArthur, la iglesia, dice, ellos observan, estos 24 ancianos que representan a la iglesia, observan la poderosa ascensión de aquellos que están saliendo de la gran tribulación, siendo convertidos durante esa tribulación y viéndolos entrar al cielo. Nosotros, como la iglesia de Cristo, vamos a ver desde el cielo cómo estos salvos, redimidos, que van a ser salvos durante el tiempo que va a gobernar el anticristo. Impresionante. Durante esa tribulación y viéndolos entrar al cielo, dice MacArthur. Converted during that tribulation and seeing them enter into heaven, as chapter 7 points. Como se señala en el capítulo 7. Vamos a ver otro clip para ir finalizando. A ver, un momento. There in heaven, when the seventh angel sounds and the kingdoms of this world are about to become the kingdoms of our Lord and of His Christ, they are in heaven when the 144,000 are gathered in Zion. They watch from heaven as God begins to turn in judgment to the destruction of the world system, Babylon. And when Christ returns, they come back with Him. He comes with His saints in white garments. Y aquí hay más evidencia bíblica que la iglesia está en el cielo cuando suena el séptimo ángel. La iglesia está en el cielo cuando suena el séptimo ángel.
También dice MacArthur, vamos a ir enfatizando aquí, están en el cielo cuando los 144.000 son reunidos en Sión. También dice John, la iglesia observa desde el cielo cuando Dios comienza a volverse en su juicio hacia la destrucción del sistema del mundo Babilonia. Y cuando Cristo regrese, ellos volverán con él. La iglesia, cuando Jesús vuelva en Apocalipsis 19, recuerda que Jesús vuelve luego del arrebatamiento de la iglesia. Jesús va a volver como juez. Apocalipsis 19. Ese gran día del Señor, que también lo vamos a ver durante el tiempo de tribulación de 7 años, ese día del Señor, Apocalipsis 19, cuando Jesús vuelva como juez, la iglesia también va a volver con Jesús. Por eso dice aquí MacArthur, y cuando Cristo regrese, ellos volverán con él. With him. He comes with his saints in white garments. Él viene con sus santos en vestiduras blancas. Amén. Vamos a ver un último clip para finalizar. And then when the tribulation is over and he returns in chapter 19, we come back with him to reign with him in his kingdom and then forever in the new heaven and the new earth. You have nothing to fear, my friends. The plan is all set. Amén y amén, amén a esto que dice John MacArthur. Y encima, cuando la tribulación termine y él regrese en el capítulo 19 con sus santos, como ya vimos, dice MacArthur también que regresaremos con él para reinar con él en su reino. Vamos a regresar con Jesús, Apocalipsis 19, luego de que Jesús ponga fin a ese tiempo de tribulación de 7 años, vamos a reinar con él en su reino.